A nuestro hermano Fausto por la información y les damos una bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita en este lugar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Le voy a pedir a mi hermano Fabiel si ya puso a play a mi celular para transmitir. Nos estaban compartiendo algunos hermanos de que el mensaje de esta iglesia está llegando hasta España. Hasta allá nos están mirando en Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y sobre todo en el área de México también es donde más nos están mirando nuestros hermanos de sostén propio historicista. El mensaje sigue avanzando, sigue creciendo y hay muchos hermanos que se están uniendo a este preciosísimo mensaje. Como cada sábado vamos a estudiar la palabra de Dios, pero como siempre lo hacemos a la luz del mensaje histórico. El mensaje que vamos a estudiar hoy es un mensaje que para muchos es complicado, pero cuando realmente vamos a las fuentes de la inspiración no es complicado. Para antes de abrir las Sagradas Escrituras, quisiera que nos pusiéramos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Padre bendito y glorioso, puestos de rodillas, conscientes, Señor, de que tu pronto regreso está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero te damos las gracias, Señor, porque aún no se ha cerrado la puerta de la gracia. Esta pandemia, Señor, que usted ha permitido que ocurra, lo está haciendo para mostrarle a tus hijos que la gran hora de prueba se acerca. Pero de igual manera, Señor, lo estás permitiendo para despertar en los corazones de esas almas necesitadas de ti, que tienen que mirar hacia allá arriba, hacia el único que nos puede traer salvación y redención. Por eso, Señor, en medio de esta catástrofe que el mundo entero está viviendo, hay un remanente, un pueblo tuyo, Señor, fiel y de parte de tu verdad. Queremos pedirte, Señor, que antes de que esa mano derecha deje caer el incensario en el lugar santísimo, nuestros nombres queden registrados permanentemente en el libro de la vida. Y que nos permita, Señor, mirarte venir en gloria y majestad, acompañado de millares de ángeles. Y que nos permita, Señor, ser parte de ese grupo de hermanos, mi Dios, que van a mirar a aquellos que dieron su vida por el evangelio. Te ruego y te suplico, mi Dios, como lo dijo tu profeta, que en este tiempo de gran tribulación podamos ser parte de esos hombres y mujeres que sean valientes, que se mantengan fieles de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Por eso, Señor, humildemente te ruego y te suplico que pongas ese carbón encendido en mis labios, para que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra escrita, inspirada, para que convenza a todo corazón y nos guíe a la verdad. En tus manos, pues, mi Dios, nos encomendamos todos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en ese bendito santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo,
y leamos en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia. ¿Qué era lo que conocía Timoteo? La doctrina. Ahora, la doctrina vamos a encontrar nosotros en segunda de Timoteo, ahí mismo, en el capítulo 3 y el versículo 5 nos dice: teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos, ¿cómo dice la Biblia? Evita. Así que si nos traen una falsa doctrina, ¿qué necesitamos hacer? ¿A quién necesitamos evitar? A los que traen la falsa doctrina. También la Biblia nos dice en el libro de Timoteo que toda la palabra de Dios es inspirada por él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. Cuando yo leo ese versículo, ¿a cuánto nos gusta que nos corrijan? ¿Y a cuánto nos gusta que nos instruyan? Pues en esta mañana nosotros vamos a estudiar un tema que lleva por nombre los 144,000 y la gran multitud. Y lo vamos a estudiar y vamos a utilizar, como ustedes miran en la pantalla, estas fuentes para el estudio de este día. Vamos a utilizar al pastor Urias Smith. Desde luego que vamos a utilizar las Sagradas Escrituras. Vamos a utilizar este libro que se llama Primeros Escritos. Y vamos a utilizar a un pastor que escribió este otro libro, que se llaman los hermanos Standish, que vinieron al mensaje alrededor de los 1950. Este libro que ellos escribieron se llama Los 144,000 y la gran multitud y el regreso de Jesús. Fíjense cómo introduce el capítulo 2 de este libro del pastor Standish. Y él lo comienza así diciendo: como un brillante destello de brillante luz que raya el cielo, seguido rápidamente por ensordecedores repiqueteos de truenos, se nos presenta el séptimo capítulo de Apocalipsis, un mensaje totalmente nuevo de origen divino. Tan pronto como los 144,000 son presentados, desaparecen, pero 7 capítulos más adelante, otro destello nos ilumina un poquito más de cerca de este tópico y desaparece tan rápidamente como el anterior de las Escrituras. Así que ¿cuántas veces aparece los 144,000 en el libro de Apocalipsis?
aparecen dos veces. Vamos a leerlo la primera vez en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La primera mención de los 144,000. La segunda mención nos dijo que son 7 capítulos después. Así que 7 más 7, ¿a qué capítulo nos llevaría? Al capítulo 14, y leeremos el versículo 1. Y nos vuelve a decir el profeta Juan: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. En el adventismo hay muchas teorías. Yo pensé que solamente habían 2 teorías, pero hay muchas. Y miren, vamos a mirar algunas de las teorías. Y a lo mejor algunos nos vamos a identificar con una de ellas. Miren las teorías que aparecen. Dice, se espera que existan muchas teorías en relación a los 144,000. Y vienen las preguntas: ¿quiénes son? ¿Por qué no se dice nada sobre ellos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no fueron presentados por Cristo durante su ministerio terrenal, o por lo menos por los apóstoles en sus epístolas? Se deja para el último libro de la Biblia la presentación de este fiel grupo de cristianos. Obviamente, solo existe una explicación correcta en relación a la identificación de los 144,000. Aquí vienen las teorías. Miren las teorías. Algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. La segunda teoría: algunos proponen que los 144,000 es un número literal que conducen a la innumerable multitud al reino de Cristo. Esa es la segunda teoría. La tercera teoría dice: otros también están convencidos que los 144,000 es un número figurativo y que se refiere a un vasto grupo y no apenas a 144,000 individuos. Es decir, que la tercera teoría es que los 144,000 son simbólicos. Cuarta teoría: algunos creen que los 144,000 son un grupo literal de judíos que finalmente serán salvos al volverse cristianos. Esa es la cuarta teoría. Es decir, que de allá de Israel, que van a aceptar al Mesías y que se van a convertir en cristianos. Quinta teoría: algunos dicen que debido a que el número es literal, por lo tanto, los individuos que componen este número tienen que ser judíos literales. Esa es la quinta teoría, que son judíos literales de Israel. Vamos a mirar algunas teorías protestantes. Los 144,000 están compuestos de 12,000 hijos de cada tribu de Israel. Y no hay ningún gentil entre ellos. Esas son las teorías protestantes. Esto se encuentra ubicado en el libro Apocalipsis desvendado de Tim LaHaye, un pastor protestante o evangélico sería la palabra más correcta. Otro punto de vista es que, de acuerdo al profesor de estudios religiosos Robert Gundry del Colegio de California, dice él,
una función plausible para los 144,000 es que pueden constituir un remanente judío, el cual será físicamente preservado a través de la tribulación entre el rapto secreto y la segunda venida de Cristo. Esas serían teorías protestantes. Este es el punto de vista predominante en el protestantismo evangélico hoy en día. Luego ustedes miran aquí, en verde, estos teólogos ven como inconsistente que el número sea literal y que las tribus sean simbólicas. Eso es lo que creen los protestantes. Los protestantes enseñan que el número no es literal y que las tribus son simbólicas. Hay otros que creen que el número es simbólico, pero los que componen son judíos literales. Este punto de vista es mantenido por muy pocos eruditos. Hay aún otros que creen que tanto el número como las personas tienen que ser aceptadas como siendo simbólicas. Esto es que los judíos son simbólicos de los fieles de Dios del fin del tiempo y que el número 144,000 es un símbolo de una vasta multitud. Esta posición es sostenida por muchos que rechazan la doctrina no bíblica del rapto secreto. ¿Alguna vez ustedes se han hecho esas preguntas? Hablando acerca de los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los componen? Este estudio ya un servidor lo dio unos meses atrás aquí en la iglesia. Solo que esa vez que los dimos, no la grabamos. Nuestra hermana Mari también dice, también allá ya lo dio. En Oceanside dice, también allá ya lo dio. O hace muchos años. Pero nosotros vamos a mirar algunas cositas diferentes que no miramos la otra vez que di esta misma presentación. Ahora dice aquí, en verdad muchos desisten en su búsqueda para tratar de entender la composición de los 144,000 y deciden que es un enigma demasiado grande como para que los mortales lo entiendan. ¿Qué les pasa a algunos con los 144,000? No entienden o desisten de seguir investigando. Pero yo les hago la pregunta. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿será que incluye también Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1? Dice que toda la escritura. Ahora, por eso el pastor Standish va a citar segunda de Timoteo 3:16 y él dice, pero nosotros sabemos que todas las escrituras vienen de Dios y que es útil para el estudio del pueblo de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Aquí es donde se encuentran muchos adventistas. Miren lo que dice. Algunos creen que los 144,000 es apenas un nombre simbólico para la gran multitud. ¿Cuántos han escuchado esta teoría? Que los 144,000 son simplemente simbólicos de una gran multitud. Y eso es en medio del adventismo. La segunda opción que hay entre el adventismo. Después de todo, dice el pastor Standish, la gran multitud
al igual que los 144,000, también están vestidos con vestiduras blancas, representando la pureza de vida. ¿Cómo están vestidos los dos? Tanto la multitud como los 144,000. Los dos están vestidos de vestiduras blancas. Hay otros que han postulado que los 144,000 son un grupo de adventistas del séptimo día que son purificados de toda injusticia. ¿Cuántos han escuchado eso? Que los 144,000, ¿de dónde van a salir? De la iglesia adventista, que han recibido el sello de Dios y que por lo tanto están listos para recibir el pleno poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ellos salen para llevar el mensaje del pronto retorno de toda nación, pueblo, lengua y tribu. ¿Cuántos han escuchado esta teoría? De que salen los 144,000 de la iglesia adventista y van a dar los 144,000, son sellados, y una vez que ellos son sellados, salen a predicar a la gran multitud. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo creo que la mayoría. Sigue diciendo el pastor Standish, estos adventistas del séptimo día creen que la gran multitud es la gran cosecha de almas que llegan a la fe como resultado del ministerio de los 144,000. ¿Cuántos han escuchado esa parte también? Que la gran multitud es la cosecha de los 144,000. Y este es el consejo que Él nos da a cada uno de nosotros. Dice, aún cuando todas estas son ideas interesantes, miren lo que dice el pastor Standish, confundiendo a algunos e intrigando a otros. ¿Qué es lo que hacen esas teorías? A unos confunden, y ¿qué es lo que hacen con otros? Los intrigan. Nosotros queremos buscar todo el entendimiento bíblico que podamos descubrir de las escrituras y del espíritu de profecía en relación a los 144,000. Aquí están las teorías. Primera teoría, algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. ¿Cuántos creen que son un número literal? ¿Cuántos creen que es un número simbólico? Segunda teoría. Algunos proponen que los 144,000 es un número literal que conduce a la innumerable multitud al reino de Cristo. Otros también están convencidos, tercera teoría, que los 144,000 es un número figurativo y que se refiere a un vasto grupo y no apenas a 144,000 simbólicos. Algunos creen que los 144,000 son un grupo literal de judíos que finalmente al volverse cristianos. Quinta teoría, algunos dicen que debido a que el número es literal, por lo tanto los individuos que componen este número también tienen que ser judíos literales. En esa teoría pues nosotros no entramos, porque nosotros no somos judíos. Sexta teoría, hay aún otros que creen que tanto el número como las personas tienen que ser aceptadas como siendo simbólicas. Esto es, que los judíos son simbólicos de los fieles de Dios del fin del tiempo y que el número 144,000 es un símbolo de una vasta multitud.
Y como leímos la séptima teoría, hay otros que han postulado que los 144,000 son un grupo de adventistas del séptimo día que son purificados de toda injusticia, que han recibido el sello de Dios y que por lo tanto están listos para recibir el pleno poder de la lluvia tardía derramada por el Espíritu Santo. Ellos salen para llevar el mensaje del pronto retorno de Cristo a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Habiendo aceptado esta idea, estos adventistas del séptimo día creen que la gran multitud es la gran cosecha de almas que llegan a la fe como resultado del ministerio de los 144,000. Vamos a mirar primeramente ¿qué quiere decir la palabra cuando nos dice en capítulo 7? Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis 7:4. Dice así. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios cada vez que ella menciona la palabra número. ¿Ustedes creen que esa palabra número es inspirada o no es inspirada? Es inspirada porque toda la palabra de Dios es inspirada. Así que si tienen una hoja, tomen nota y vamos a ponerle ahí qué significa cuando la Biblia nos menciona la palabra número. Y vamos a ir al libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, y leemos el versículo 3, Lucas 22:3. Miren lo que dice la palabra de Dios en relación a la palabra número. Dice la Biblia: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Y luego, ¿qué dice la Biblia? El cual, ¿cómo dice ahí? Era uno del número de los 12. ¿Qué nos quiere decir la palabra número? Nos está dando un conteo. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12 apóstoles. Judas era uno del número de los 12. Vamos a ir a otra cita. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 6. Jueces 7:6. ¿De quién nos está hablando Jueces 7? Nos está hablando de Gedeón. Y miren lo que dice el versículo 6. Cuando salieron a la guerra, Jueces 7:6 dice: y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántos hombres en número eran? 300. Así que, ¿qué es lo que nos está revelando la Biblia? Un número exacto, un número contable, un número completo. Ahora, para que se pusiera la palabra número, es porque Dios le tuvo que decir a Gedeón
que los contara. ¿Cuántos iban a ir a la guerra? ¿Y cuántos fueron a la guerra? 300 en número. Vamos al libro de Ezequiel, esa misma palabrita números. Ezequiel capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 16. Ezequiel 8:16. Dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Cuántos varones estaban postrados? Dice ahí como 25. Ahí mismo en el libro de Ezequiel capítulo 11 y el versículo 1, Ezequiel 11:1, miren exactamente cuántos eran. Y el Espíritu me elevó y me metió por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta, ¿cómo dice ahí? 25 varones, entre los cuales vi a Hazanías. ¿Cuántos varones entonces habían ahí? 25. Cuando estaban en el aposento alto, de acuerdo a Lucas, en el capítulo 1, vamos a ir es Hechos capítulo 1, hermano. Hechos, para mirar cuántos habían en el aposento alto. Hechos capítulo 1 y el versículo 15. Hechos 1:15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El número de las personas allí reunidas, ¿cómo dice ahí? Era como de 120. ¿Cuántos hombres habían ahí? 120. Entonces, cada vez que nosotros encontramos la palabra número, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Nos da una cantidad exacta, nos da una cantidad contable, nos da una cantidad que alguien se tomó el tiempo para contarlos. Miren el testimonio del hermano Colin, hablando y contestando esta pregunta. Si los 144,000 son literales o son simbólicos. Él desarrolla todo el tema en este librito. Y miren el testimonio de él. Me llamó la atención este testimonio y esto me hizo indagar más. Dice aquí: cuando Colin estaba en sus 20 años, fue elegido para servir en el Comité Financiero Educacional de la Asociación Greater Sydney. Una noche se dedicó a revisar y a diseñar una estrategia para lidiar con aquellos padres cuyas deudas con las cuotas de sus hijos estaban en morosidad. Es decir, estaban atrasadas esas deudas. Y miren lo que va a hacer el pastor Colin. Dice: el presidente era el presidente de la asociación Stuart. El pastor Utley era inglés de nacimiento y cuando joven fue traído a Australia Occidental, donde fue educado. Así que el presidente, ¿de dónde era? ¿Dónde nació el presidente?
El pastor era inglés de nacimiento. Y miren lo que va a decir. Más tarde escuchó y aceptó la fe adventista del séptimo día. Se volvió un evangelista de mucho éxito y en aquel tiempo era presidente de la asociación. Posteriormente se presidente de la asociación Unión Transcomunidad, lo cual las asociaciones sur de New South Wales en Australia del Sur y Australia Occidental. Miren lo que él encuentra en esa investigación que él está haciendo. Al revisar una cuenta amorosa, el presidente, fue revelado que el padre del estudiante había comprado recientemente un yate muy caro. El presidente estaba perplejo de saber que un hombre que tenía recursos financieros más que normales fuera tan moroso en su responsabilidad de pagar las cuotas de su hijo. Es decir, tenía para comprar un yate, pero no tenía para pagar la colegiatura de su hijo. Miren las palabras de este presidente. Entonces dijo estas palabras. El presidente: hubo un tiempo en que creíamos que los 144,000 eran literales. Pero a medida que crecimos, nuestros miembros crecieron mucho más que 144,000. Y así decidimos que los 144,000 eran simbólicos. Así que de 144,000 literales fueron aumentando en número, y cuando sobrepasaron esa cantidad, ellos decidieron elegir que ya no iban a ser literales, sino que ahora iban a ser simbólicos. Ahora, dice aquí, sin embargo, cuando vemos cómo se comportan algunos de los santos, está diciendo el presidente, aún hay ocasiones en que pienso que tal vez los 144,000 sean literales. Entonces él está divagando entre que, como crecimos en número, somos simbólicos. Pero hubo un tiempo en que creíamos que eran literales. Ahora nos está diciendo él, ya no creemos que son literales, sino que son simbólicos. ¿Saben ustedes cuál es la posición de la iglesia adventista con respecto a los simbólicos? La posición oficial de la iglesia es que son simbólicos. Esa es la posición oficial, que son simbólicos, que no son literales. ¿Dónde se encuentra por primera vez que se habla de los 144,000 en los testimonios del espíritu de profecía? Se encuentra en este librito que ustedes tienen en su pantalla. Este librito, primeros escritos, fue terminado y mandado al mercado en 1882. Fue cuando se manda para ser vendidos. En 1882. En 1882 sale la primera edición de primeros escritos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo se organizó primeros escritos? Ustedes miran aquí, tal vez no se alcanza a mirar muy bien.
Lo voy a mover. Aquí. A ver si lo alcanzan a mirar. Para que se imprimiera, aquí está, 1882. Primeros escritos. Para que se escribiera primeros escritos, la mensajera del Señor primero escribió el Day Star. Después escribió, el Day Star fue en 1846. Después en 1847 se escribió Palabras a la manada pequeña. En 1849 se escribieron los artículos de La Verdad Presente. En 1857 se escribió el Orden Evangélico. En 1854 de estos libros, de estos artículos salió Experiencias Cristianas y Visiones de Elena de White. De este otro libro sale el suplemento de Experiencias y Visiones de Elena White. En 1858 sale Dones Espirituales, volumen 1. Y en ese mismo año también sale La Gran Controversia, la primera edición de El Conflicto de los Siglos. Cuando juntan ustedes todos esos libritos, ustedes lo miran aquí, juntan esos libritos y entre todos estos primeros escritos, por eso se le llaman los primeros escritos, juntan esos primeros escritos y entonces mandan a editar en 1882 el librito de Early Whiting, primeros escritos, para 1882. Eso no quiere decir que antes de 1882 ya estaba imprimida la primera visión de la mensajera del Señor. El pastor Urias Smith va a tomar esas citas de su primera visión. Hay un artículo que él publicó que se llama Un estudio sobre los 144,000 del pastor Urias Smith. Este folleto del pastor Urias Smith, ustedes lo van a mirar aquí, sale editado en 1897. De 1882 a 1897, ¿cuántos años hay? De 1882 hay 15 años y aún siguen manteniendo la misma posición de al principio. Y miren lo que va a decir el pastor Urias Smith hablando acerca de los 144,000, si son literales o si son simbólicos. Dice: últimamente se han recibido numerosas preguntas sobre los 144,000. Así empieza su folleto. Presentados en Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes son? ¿A qué edad del mundo se desarrollan? ¿Deben tomarse el número en un sentido estrictamente literal o es un número representativo? Es decir, una empresa más grande e indefinida de alguna clase en particular. Y miren lo que él va a decir. Este número se menciona por primera vez en Apocalipsis capítulo 7. Y miren lo que dice. Y las circunstancias bajo las cuales se presentan
proporcionan una indicación muy clara de manera general de la correcta aplicación. Son una cierta clase que está sellada de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y se sellan en cierto momento cuando los 4 vientos están por soplar sobre la tierra para hacer daño o desolación de la tierra y el mar. Y el soplo de los vientos se detienen hasta que este número que el ángel llama los siervos de nuestro Dios sea sellado. Vamos a meditar en estas palabras. Primero, el pastor Smith dice que ¿cuándo es que se sellan? ¿Cuándo es que se sellan? Dice ahí que se sellan en cierto momento, cuando los 4 vientos están por soplar sobre la tierra. ¿Cuándo es que los vientos están por soplar sobre la tierra? ¿Alguien sabe qué significan los vientos? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 17. Dice Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de la ira del Cordero, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son los únicos que se van a poder sostener en pie? Los 144,000. Cuando llegue el gran día de su ira. ¿Qué es el gran día de su ira? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 15. Versículo 1. Apocalipsis 15, 1. ¿Qué es el gran día de su ira? Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Así que, ¿qué es la ira de Dios? Las 7 plagas postreras. ¿Cuándo es que se van a soltar esas 7 plagas postreras? Ahí mismo nos va a decir. En el capítulo 15 y el versículo 5 y 6, ¿cuándo es que se va a soltar esa ira de Dios? Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuándo es que salen estos 7 ángeles con la ira de Dios? ¿Y de dónde salen estos ángeles? Dice que los ángeles salen del santuario celestial y salen de la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote
deje de interceder en el santuario celestial, que termine el juicio investigador, se le da la orden a los ángeles que salgan para derramar las 7 plagas postreras. ¿Pero qué son las 7 plagas postreras? La ira de Dios. Entonces, ahora vamos a ponerlo aquí. ¿Cuándo es que se sellan los 144,000? Cuando están por soplar o por derramarse la ira de Dios o las 7 plagas postreras. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿quiénes son los últimos que son sellados? Los 144,000 son los últimos que van a ser sellados. Pero ¿qué se enseña hoy en el adventismo? ¿Quiénes son los que se sellan primero? Los 144,000 se enseña que son los primeritos en ser sellados. Pero de acuerdo a Apocalipsis 7 se nos está diciendo, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7. Y el versículo 3. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra. ¿Qué están por hacer los ángeles? Están por soltar los vientos. Pero ¿cuál es la orden que se le da a los ángeles? Que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayan sellado. Así que los ángeles están por soltar los vientos. Pero quienes aún no han sido sellados. Y cuando los 144,000 quedan sellados, ¿qué sigue inmediatamente? Se sueltan los vientos. O la ira de Dios, o las 7 plagas postreras. Así que ¿quiénes son los últimos en ser sellados? Los 144,000. Ellos son los últimos en ser sellados. Y hay una gran razón por qué es que ellos son los últimos en ser sellados. Miren lo que sigue diciendo el pastor Urias Smith. Dice, hablando de Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos 2 y 3. Y el soplo de los vientos se detiene hasta que este número que el ángel llama los siervos de nuestro Dios sea sellado. O sea que, ¿qué es lo que están esperando los ángeles? Que sean sellados para soltar los vientos. Los ángeles están esperando que los 144,000 sean sellados y posteriormente sueltan los vientos. Ya miramos primeramente entonces que en un momento determinado, cuando ya están a punto de soltarse los vientos, los 144,000 tienen que concluir con su sellamiento. Miren lo que sigue diciendo el pastor Urias Smith. Difícilmente se pondrá en duda que los 4 vientos de los que habla esta profecía son los mismos que el gran torbellino profetizado en Jeremías 25, versículos 32 y 33. Y que la misma escena se presenta en ambos pasajes de las Escrituras. Jeremías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal saldrá de nación en nación y un gran torbellino se levantará de los confines de la tierra. Y los muertos del Señor serán en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra.
No serán lamentados, ni recogidos, ni enterrados. Serán estiércol en la tierra. ¿De quién está hablando esos versículos de Jeremías? De los impíos que no tuvieron el sello de Dios. Miren lo que sigue diciendo en su estudio. Esta escena es ciertamente futura, porque nunca ha ocurrido nada parecido desde que se escribió la profecía de Jeremías. Y no se presenciará tal escena hasta que llegue el tiempo final de angustia de esta tierra. Daniel 12:1. Ahora bien, si el soplo de los 4 vientos de Apocalipsis 7:1 es la misma escena, ¿y qué producirían 4 vientos que soplan de los 4 ángulos de la tierra, sino un gran torbellino? Entonces la escena de Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, se aplica en los últimos días y es una obra preparatoria para el cierre de todas las escenas terrenales. Por lo tanto, miren lo que dice: los 144,000 deben encontrarse en la última generación de los siervos de nuestro Dios en la tierra. Y sellarlos debe ser, miren lo que dice, y sellarlos debe ser el último movimiento religioso especial entre los hombres. Es el movimiento cristiano del cierre de la era cristiana. Así que para Urias Smith, ¿cuándo se sellaban los 144,000? ¿Al principio o al final? Al final. Al final de la última generación. Entonces, digásemos que nosotros somos la última generación. ¿Quiénes van a ser los últimos en ser sellados? De acuerdo a lo que citamos aquí. Los últimos que van a ser sellados son este número. Los 144,000. Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros? Que los primeros que van a ser sellados son los 144,000. Eso es lo que se nos ha enseñado. Así no se creía en el adventismo histórico de antes. Se creía que los últimos que eran sellados son los 144,000. Él va a citar qué significa el ser sellados de las 12 tribus de Israel. Y solamente les voy a dar el argumento para no hacer el estudio tan largo, porque les quiero presentar otras evidencias. Miren la evidencia que él da de quiénes son estas 12 tribus. Dice aquí: hablando de Apocalipsis 7:1, dice: Pablo nos saluda como las 12 tribus que están esparcidas en el extranjero, hablando de Gálatas 3:29. Y la ciudad del Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén, cuyo constructor y hacedor es Dios, que lleva en su fundamento joyas del nombre de los 12 apóstoles, muestran en sus 12 puertas por las cuales entrarán y saldrá todo el ejército de los redimidos. ¿Cuántas puertas tiene la santa ciudad? 12. ¿Cuántos fundamentos tiene? 12. ¿Y cuántos nombres tienen las puertas? ¿Cuáles son los nombres de los 12 fundamentos? De los apóstoles. ¿Y cuáles son los nombres que están arriba de la puerta? De las 12 tribus. ¿Por dónde van a entrar los redimidos?
las 12 puertas. ¿Quiénes van a entrar por esas puertas? Todos los redimidos. Así que, ¿cuándo es que usted va a saber de qué tribu fue realmente? Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a ordenar para que cada uno entre por una puerta. Y digásemos que Dios le diga al hermano Fausto, usted va a entrar por la puerta de Judá. ¿Qué va a decir el hermano Fausto? No, pues yo quiero entrar por la puerta de Benjamín. ¿Por qué puerta va a entrar él? Por la puerta de Judá. Y al entrar por la puerta de Judá, ¿a qué tribu Dios lo está relacionando? A la tribu de Judá. ¿Y a qué tribu se está adhiriendo él? A la tribu de Judá. Y cuando le pregunten de qué tribu eres, ¿qué va a contestar él? De la tribu de Judá. Pero resulta que el hermano Fausto, ahorita él es cristiano. Y no vive en Israel, ni pertenece a Israel, ni nació en Israel. Pero sin embargo va a entrar por una puerta del nombre de las 12 tribus de Israel. Así que a la final, ¿qué es él? Él es un israelita espiritual que va a entrar por una puerta de las 12 tribus de Israel. Porque todos los redimidos van a entrar por esas 12 puertas de la santa ciudad. Ahora, miren lo que dice el pastor Uriah Edmí. Aquí lo deja bien claro. El sellamiento implica protección y salvación. Es una obra del Evangelio por medio de la cual todos los que lo compartan efectivamente obtendrán la vida eterna. La condición de amenaza que se restringe a fin de que la obra de sellamiento se lleve a cabo es tal que cuando surta efecto no se puede llevar a cabo ninguna otra obra del Evangelio. Y miren lo que dice. Por tanto, con el sellamiento de los 144,000, ¿qué ocurre? Termina el tiempo de gracia. Así que ¿quiénes son los últimos en ser sellados? Los 144,000. Y no son los primeros en ser sellados, sino que son los últimos en ser sellados. Mira lo que sigue diciendo. Los vientos de destrucción soplan de todas partes, y el gran torbellino de la indignación de Dios, su último testimonio en este estado mortal contra el pecado, arrastrará al mundo a su aspecto final de ruina y desolación. Viene la pregunta, ¿se debe de tomar el número literal o simbólico? Miren lo que dice el pastor Uriah Edmí. El número 144,000 debe significar un número definido. Y luego va a decir, compuesto por tantos individuos. No puede representar un número mayor pero indefinido. Porque en el versículo 9 se introduce otra compañía que es indefinida en sus proporciones. Y por eso se habla de una gran multitud que nadie podía contar. Y miren el razonamiento. Si los 144,000 estuvieran diseñados para representar
un número tan indefinido, entonces Juan habría dicho en el versículo 4, Apocalipsis 7:4, y fue sellada una gran multitud que nadie podría contar. Pero dice así Apocalipsis 7:4. ¿Qué dice Apocalipsis 7:4? Y oí el número de los sellados, dice, 144,000. Dice, y fue sellada, hablando del versículo 4, ¿cómo es que diría si deberíamos de tomarlo simbólico? Y fue sellada una gran multitud que nadie podría contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero en lugar de esto dice 144,000, 12,000 de cada tribu en número, que se puede enumerar fácilmente. Así que para los pioneros, ¿cómo ellos entendían si era literal o era simbólico? Literal. Para ellos ese número era un número literal, 144,000. Miren lo que ocurre en 1882. Están primero descritos en inglés en la página 15. Y dice, los 144,000 santos vivientes en número. Pero miren cómo dice en español. Cuando se tradujo este libro al español, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. ¿Qué le quitaron a la traducción en español? La palabra número. Cuando usted lo ve así, ¿qué expresión le da? ¿Que puede ser o no puede ser simbólico o puede ser literal? Pero cuando usted lo ve así, ¿qué expresión le da? ¿Que es un número? Literal. ¿Están otras evidencias? ¿Se acuerdan los primeros libros que les mencioné? De experiencia cristiana de Ellen White. Esa misma visión, ella la publicó en estos folletos y ella le deja bien en claro 144,000 en número. En Consejos para la Iglesia, que también fue antes de 1882, vuelven a publicar la visión y lo dejan en 144,000 en número. Cuando después de la muerte de la profeta que hace el libro de Eventos de los Últimos Días, la versión en inglés de Eventos de los Últimos Días, miren cómo aparece. Los 144,000 en número. Pero cuando usted va a Eventos de los Últimos Días en español, aparece exactamente como aparece en primeros escritos en español. Le quitaron la palabra número. Así que llegamos a la conclusión de que los últimos que son sellados son los 144,000, el último grupito antes de que se cierre la gracia, este número que es número literal, y posteriormente caen las 7 postreras plagas. Así es como lo interpretaban los pioneros adventistas. Vamos a mirar algunas evidencias de cómo cambiaron el aspecto. Este librito que se llama Exaltada Jesús, aquí hasta arriba, si ustedes le ponen atención, van a mirar 1988. Este librito no fue hecho por la mensajera del Señor. Son recopilaciones de sus escritos de ella.
Y miren lo que dice en esta página. Dice aquí. ¿Qué cita están citando ahí de la Biblia? Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. ¿De quién nos habla Apocalipsis 14, versículos 4 y 5? De los 144,000. Y miren cómo está traducido al español. Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, ¿cómo dice ahí? Varones simbólicos. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. ¿Pero qué está citando aquí? Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. ¿Pero qué nos está diciendo esta cita? Que son este remanente, que son simbólicos. Entonces, ¿nos quedamos con literales o nos quedamos con simbólicos? Miren, iba a decir algo, hermano. Estuvimos en una predicación donde el pastor dijo que 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. La pregunta de quiénes son la gran multitud también la vamos a contestar al ratito. Miren lo que ocurre cuando nosotros nos dejamos guiar solamente por lo que diga el que está aquí parado. Por eso en sostén propio historicista, nosotros no nos dejamos guiar por el que está aquí parado. Nosotros tenemos que leer por nosotros mismos. Investigar, hermanos. Miren lo que ocurre. Esa misma cita, pero ahora en inglés. Es la misma. Pero ustedes miran aquí. Dice, now in that are the remnant men wondered at. Cuando nosotros traducimos esa palabra al español, no dice como está aquí. Varones simbólicos. En Profetas y Reyes también aparece esa misma expresión. Pero miren lo que significa esa expresión, que decidieron traducirla como varones simbólicos. Oye ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son admirados. Pero cuando, esa es la traducción correcta. Pero cuando usted va a exaltar a Jesús, usted va a encontrar que ahí aparece varones simbólicos. Pero cuando usted va al original, aparece varones simbólicos. En el original aparecen hombres admirados. Yo les hago la pregunta, ¿es lo mismo varones simbólicos que hombres admirados? ¿Qué le hicieron en el de Jesús? Lo cambiaron. ¿Y qué es lo que tiene entonces la iglesia en la mente? Los tiene como varones simbólicos.
Pero yo les hago la pregunta, cuando yo hago eso, ¿cómo me llama a mí la Biblia? ¿Cómo, hermano? Dígalo fuerte, no tenga miedo. Mentiroso. ¿Por qué la Biblia me llama mentiroso? Porque lo que yo estoy mostrando es una mentira. ¿Qué dice la Biblia? ¿Van a entrar los mentirosos al cielo? ¿Verdad que no? Lo dice Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Eso es lo que ocurre. Y para ir terminando, vamos a hacer un breve repaso de nuestra historia profética. Tomen nota. Hagan una línea ahí en una hoja de papel que tengan. Hagan una línea. En 1844 estaban definidos los 7 pilares de la fe adventista. ¿Alguien sabe cuáles son esos 7 pilares de la fe adventista? Aquí están los 7 pilares. Cuando yo fui a la escuela, a mí me enseñaron otros 7 pilares. Mi hermana también que está aquí dice que ella también les enseñaron otros 7. Yo les hago la pregunta, ¿qué tal si la Biblia nos enseña 10 mandamientos, pero de repente yo les digo a ustedes, ¿saben que también hay otros 10 mandamientos? ¿Qué estaría haciendo yo? Mintiéndoles. ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Con los mandamientos de Dios o con ahora esos nuevos 10 mandamientos? Entonces, ¿cuántos mandamientos tendríamos nosotros ya? 20 mandamientos. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19? ¿Le puedo yo agregar? ¿Y le puedo yo quitar? Para 1844 estaban definidos los 7 pilares de la fe adventista. No son 8, no son 9, no son 10, no son 14, son 7. 7 nada más. Y estos son los 7 pilares originales de la fe adventista. ¿Usted quiere ser un verdadero adventista del séptimo día que conoce su historia? Aquí están los 7 pilares. Purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad del alma. Yo le voy a pedir a mi hermana Olga que se lo dé a mi hermana Rosy, allá atrás. La hermanita que está hasta allá atrás. Para 1844 quedaron definidos los 7 pilares de la fe adventista. Para 1863, así era como se interpretaban los 144,000. 144,000 literales que iban a ser el último grupo de la última generación para ser sellados. Y que son los que van a pasar la última gran controversia entre el bien y el mal. Y son los que van a hacer el testimonio a todo el universo de que Dios es amor, de que Dios es justo y que se puede guardar la ley de Dios en medio de la tempestad. Para 1863, Dios manda el brazo derecho al mensaje de los 3 ángeles.
La Reforma Pro Salud, 1863. Para 1902, este mensaje, por medio del pastor Harvey Kellogg, lo destruye. Y en las escuelas empiezan a introducir ahora el falso régimen pro salud. Y empiezan a distorsionar las escuelas adventistas metiéndoles teología romana, católica, calvinista. Para 1902, hermano. 1902. Escribió el libro El Templo Viviente. Para 1907, Dios utiliza a dos hombres en compañía de la mensajera del Señor. Se llamaron el pastor Spalding y el pastor Magan. ¿Usted quiere ser un verdadero médico misionero? Le voy a pedir a mi hermana Olga que le regale este libro a nuestro hermano David. Hasta allá atrás. Este es mi hermano, yo siempre los confundo, mi hermano Eliezer. ¿Quiere ser usted un verdadero médico misionero? No sé si nuestra hermana lo tiene o no lo tiene. La suegra de nuestro hermano Alberto. No lo tiene, regáleselo, hermano. En 1907, usted quiere saber cómo se manejan las escuelas. Quiere quitarse la venda de los ojos. Lea este libro. Mire cómo en la actualidad los ministerios han tergiversado lo que le llaman ellos la escuela de los profetas. Aquí este librito le va a enseñar a usted que en las escuelas del pastor Spalding y Magan, asesorados por la mensajera del Señor, ellos no certificaban a sus alumnos. No les entregaban certificación, ni diplomas, ni nada de eso. Cosa que hoy en la actualidad sí se hace. Este libro se lo vamos a dar a nuestro hermano Eliezer, porque yo le dije que le iba a regalar unos libros. No tengo otro, hija, pero le vamos a conseguir a nuestro hermano. Este libro, hermanos, le va a enseñar a usted la ciencia de la verdadera educación. Este libro del pastor Edward Sutherland. Aquí le va a enseñar a usted, como me lo enseñó a mí, que las clases de teología que a mí me estaban dando venían desde Egipto, pasaron por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma católica, y entró en el adventismo, que es lo que yo adquirí, este librito. Y le va a enseñar este librito
lo que enseñan en las escuelas, la nueva teología. Por eso es que los pioneros, cuando ellos daban el mensaje y cuando ellos compartían el mensaje, ellos sabían lo que estaban haciendo. Traje 2 libros de estos. Le voy a regalar uno. La otra vez creo le di a mi hermano Alberto, creo algunos. Le voy a dar uno a nuestra hermana Rosy y uno a nuestro hermano Eliezer. Lléveselos, hermano. ¿Saben? No, nuestra hermana Rosy y nuestro hermano Eliezer. Saben que yo estuve, antes de invitar a nuestro hermano Eliezer, yo estuve orándole a Dios todas las semanas. Y ayer apenas me atrevía a invitarlo. Yo soy de las personas que casi no invitan. Porque ya de por sí me traen con que yo ando invitando a medio mundo. Y no es así. De este librito, sí traemos varios. 1888. Lo que todo adventista. ¿Quiere saber usted la historia? Y ser un adventista. No sé si la suegra de nuestro hermano Alberto lo tiene. Lléveselo, hermana, y dele uno a nuestro y a Eliezer y a la suegra de nuestro hermano Alberto. De igual manera, de estos libros. ¿Saben qué es lo que estoy haciendo en estos momentos? Porque ya muchos de ustedes ya tienen estos libros. La mayoría. Y esa es nuestra misión, de que cada hermano que entre por aquí debe de estar capacitado para compartir el mensaje. En 1800 todavía los hermanos estaban bien definidos en el juicio, sus eventos y su orden. Ellos no tenían ningún problema para identificar esa doctrina, cosa que hoy en día no comprendemos. De igual manera, le voy a pedir a mi hermana, a los mismos, nuestra hermana Gloria, que está aquí, como ella es casi vecina de nosotros allá, le vamos a hacer un paquete allá, porque ella está cerquita. Ustedes están hasta, nos hicimos hora porque pasamos por otros hermanos 3 horas para llegar aquí, agarramos tráfico y que aquí, que allá, y 3 horas nos hicimos ahora sí para llegar hasta aquí. Pero se los estamos regalando porque los 144,000 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, que conocen la sana doctrina, que conocen lo que creen, que entienden la Biblia, que Dios se las ha revelado. Por eso 44,000 son la última generación. ¿Quiere conocer la verdadera interpretación de las trompetas? Lea este libro. No es como nos las han enseñado ahorita. Completamente diferente, hermano. Lléveselo, hermano. Esos libros son los que a mí me abrieron los ojos. Dice el Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. Estos libros, de igual manera, la colección de Cres. Yo veo que mi hermana Olga se le queda mirando así. Porque cuando uno lee nuestra historia, hermanos,
A mí se me salen las lágrimas número uno. Porque a veces digo, Señor, hemos sido tan engañados en tu sana doctrina, pero ahora nos estás ayudando para regresarnos a esa sana doctrina. Y el Señor está poniendo en los corazones el que se reimpriman estos libros y se regalen estos libros. En sostén propios, hermanos, nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios. En sostén propio nosotros no vendemos nuestras joyas. Nosotros las regalamos. En sostén propio, para eso se usan los diezmos y las ofrendas. Tire el evangelio. En sostén propio, dependemos de Dios, no del hombre. Le voy a pedir a mi hermana que se lo lleve, mi hermana Rosy, a mi hermano Elisa. Nada más trajeron. De estos le voy a dar a nuestra hermana Rosy, la suegra de nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Eliezer. Si hay alguien que no tiene de ese, trajimos extra. Levante la mano si hay alguien más que quiera uno de esos. De salir de la ciudad. De este solamente sí nada más traje uno, porque ya se me acabó. El último que me queda, ya Dios proveerá para adquirir más. Y este se lo traje especialmente para nuestro hermano Eliezer. ¿Saben por qué? Porque yo a él lo conocí estudiando. Oh, ya se lo regalaron. Yo a él lo conocí estudiando y cuando todos entramos a estudiar, todos entramos con ese deseo de servir a Dios, de ser ministros de Dios. Algunos se quedan en el camino, otros no llegan. Pero estos libros a uno lo hacen a que uno siga adelante. En este libro vienen los testimonios de cómo los pioneros se esforzaban para compartir el mensaje. Se lo voy a dar a nuestra hermana Rosy. ¿Saben cómo aparece nuestra hermana en su perfil? La misionerita. Así que ella tiene una obra que hacer después de estos libros. Ser ahora verdaderamente misionera de Dios. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que, bueno, ya también para terminar, acordándome de el pastor Eliseo cuando él venía y él es el que nos trajo ese precioso mensaje aquí a nosotros. Trajimos 2 Biblias de estudio para regalar. Le vamos a regalar una a la suegra de nuestro hermano Alberto. Y la otra, vamos a regalarle una a nuestra hermana. Nuestro hermano Eliezer tiene Biblia de estudio. Nuestra hermana Rosy tiene Biblia de estudio. Nuestra hermana Gloria tiene Biblia de estudio. Désela a nuestra hermana Gloria. ¿Por qué es que nosotros estamos transmitiendo esto en vivo? Porque esto es lo que se tiene que hacer en esta última generación, hermano.
Esto es lo que a nosotros de Sostén Propio nos hace diferentes. Esto es a lo que Dios ha llamado a los 144,000. A que prediquen el Evangelio. Dice Isaías, levántate, resplandece, porque la hora ha llegado. Dios va a tener 144,000 literales que van a ser sellados antes de que se cierre la gracia. Y son, dice, alguien nos hizo esta pregunta. Dice, solo 144,000 se van a salvar de los que conozcan la verdad del sábado. En esta generación, para ser parte de los 144,000, ¿qué deben de tener ellos? Primero dice que tienen que ser siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Luego dice que se les pone sobre ellos el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? El sábado. Y la pregunta dice aquí, solamente, dice, solo 144,000 se van a salvar de los que conozcan la verdad del sábado. Solo 144,000 se van a salvar de los que conozcan el sábado. ¿Desde cuándo se ha dado el mensaje del sábado? Desde 244. Ya estaba la hermana Raquel Ox predicando el sábado. ¿Cuántos han pasado al descanso guardando el sábado? Muchos. Entonces no solamente se van a salvar 144,000 que guardan el sábado. Van a ser muchos. De hecho, los 144,000 es solamente ese grupo especial para una obra especial. Pero no solamente los 144,000 se van a salvar. Van a haber muchos más. Pero si tú quieres ser de los 144,000, te tienes que estar preparando hoy. Viviendo como que ya se cierra la gracia. Por eso te hago la invitación que la mensajera del Señor hace. Esforcémonos por formar parte de los 144,000. Vamos a terminar aquí y al ratito comemos, regresamos a las 3 de la tarde, damos el tema de quiénes son la gran multitud, concluimos, nos vamos a bautizar a los hermanos y terminamos con la cena del Señor. ¿Saben que así era como lo hacían los pioneros? ¿La quieren leer? ¿Quieren leer cómo ellos hacían eso? Para terminar. Esto es un testimonio de ellos. Con eso terminamos. Miren lo que ocurría con ellos. 1859. Dice, el sábado 1 de enero de 1859 asistió a la predicación, a un bautismo y a la Santa Cena. Es el comienzo de un nuevo año.
El Señor le dio a Jaime libertad el sábado de tarde al predicar sobre la necesaria preparación para el bautismo y para participar en la cena del Señor. La congregación se sintió conmovida. Durante el intervalo, todos acudieron a las aguas, donde 7 personas siguieron a su Señor en el bautismo. Hoy hay 2 hermanas que se van a bautizar. Fue una reunión poderosa y resultó del mayor interés. 2 hermanitas de unos 11 años se bautizaron. Una, Cornelia, oró mientras estaba en el agua para que fuera preservada de la contaminación del mundo. Por la tarde, la iglesia siguió el ejemplo de su Señor y los hermanos se lavaron los pies. Participaron de la cena del Señor. Había regocijo y lágrimas en la iglesia, lleno de reverencia y sin embargo gloria debido a la presencia del Señor. Hoy hemos tenido la predicación. Al ratito vamos a tener los bautizos y terminaremos el día del Señor con la cena del Dios vivo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga durante todo este día. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Cuán grande y maravilloso es tu nombre. Permítenos, Señor, ser parte de ese grupo tan especial. Ayúdanos, Señor, a vindicar tu carácter y ayúdanos a despojarnos de todo pecado. Ayúdanos a desligarnos del mundo, así como lo dijo el pastor Alonso Trevier Jones, que rompamos ese yugo que nos une con el mundo y que nos unamos completamente a ti, mi Dios. Te ruego y te suplico, Señor, que estos libros que se han entregado puedan hacer el efecto que hizo en muchos de nosotros y que aún lo está haciendo, Señor. Te ruego y te suplico por nuestros hermanos que nos están acompañando y que muchos de ellos miran estos mensajes y que poco a poco, Señor, se va extendiendo. Hoy en este día tan especial, Señor, te ruego y te suplico en esta oración que me deje el privilegio, Señor, de realizar esta obra. En esta mañana, Señor, deposito en tu altar esta petición. Te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes a poner una imprenta en el país de México. Ayúdanos, Señor, a que diferentes hermanos nos unamos para poner esa imprenta, Señor, y que se impriman estos libros y se puedan repartir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo sé, Señor, que tú vas a poner los medios. Hay pastores, Señor, pastores como el pastor Maya, como el pastor Eliseo, como el pastor Quirós, como hermanos laicos también, el hermano Carlos de Chiapas, el hermano Carlos de Colombia, el hermano Claudio de Chile, muchos hermanos, Señor, que tienen ese deseo de tener estos libros que se andan repartiendo en este lugar. Pero queremos pedirte, Señor, que hagas ese milagro para instalar una imprenta. Y así, Señor, estos hombres que tienen ese mismo deseo, ese mismo sentir y ese mismo querer, podamos tener un lugar donde imprimir y de donde adquirirlos para repartirlos.
ruego y te suplico, Señor, que nos hagas tener ese espíritu en nuestro corazón para trabajar como trabajaban los pioneros y entregarnos de lleno a este ministerio. Yo sé, mi Dios, que usted lo va a lograr, porque ya has empezado la obra y usted ha prometido que la terminará. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a cada uno de los que están conectados, Señor. Bendice a nuestras familias. Yo te ruego y te suplico por estos jóvenes que están aquí. Que ellos, Señor, escuchen tu llamado y que emprendan esta obra para la culminación de tu mensaje. Acompáñanos, pues, Señor, y en tus manos dedicamos todo el servicio de este día. Pues te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.